Bienvenidos al Centro Familiar de Adoración. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Job. Abramos la Biblia en el libro de Job, capítulo 42, verso 5. Y allí vamos a comenzar a compartir la palabra del Señor hoy. Todos los que están acá, todos los que nos oyen y nos miran, bienvenidos en esta mañana, esta tarde. Y abramos la Biblia en Job, capítulo 42, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Repito, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo quiero que vaya conmigo a Génesis, capítulo 32, verso 30. Génesis 32, 30, para estos dos versículos sean de plataforma para presentar lo que quiero compartir en esta hora con todos ustedes. Génesis 32, 30. Amén. Dice así, 32, 30 dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El Señor bendiga la palabra en esta hora. Quiero compartir con todos ustedes en esta hora acerca de cómo tener una experiencia con Dios. Cómo tener una experiencia con Dios. Y yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Es necesario que entendamos que hoy más que nunca la gente, nosotros lo que más necesitamos hoy en día no es conocimiento religioso acerca de Dios, sino que lo que necesitamos es experiencia con Dios. Una cosa es conocer a Dios de oídas y otra cosa es tener una relación personal, una experiencia íntima con Dios. Yo quiero que usted se dé cuenta de lo siguiente. Usted dirá: pastor, ¿por qué está diciendo de que hay que tener una experiencia con Dios? Porque la iglesia, mucha gente en la iglesia, escuchen esto, mucha gente en la iglesia está en la iglesia, pero no ha tenido una experiencia con Dios. Está en la iglesia, pero no tiene una experiencia con Dios. Viene los domingos, viene los martes, viene los miércoles, cantan, hacen cosas en la iglesia, pero no han tenido una experiencia con Dios. Porque el Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te miran. Cuando usted tiene una experiencia con Dios, todo cambia. La Biblia enseña que la gente que ha tenido una experiencia con Dios cambia. El carácter de Dios, la forma de Dios, el actuar de Dios, la vivencia de Dios comienzan a manifestarse en estas personas, y estas personas comienzan a manifestar los rasgos de Dios. Cuando una persona tiene una experiencia con Dios, esa persona cambia. Todo su accionar, toda su vida, toda su manera de actuar. Por eso yo digo y no me canso de decir: las iglesias están llenas de gente religiosa. Dije que las iglesias están llenas de gente religiosa. Gente que solamente llega por calentar bancas. Porque no hay una experiencia. Cuando Dios tiene una experiencia, o tú tienes y yo una experiencia con Dios, la vida nuestra no puede ser igual. No puede ser igual, hermano. Nosotros tenemos que tener esa experiencia. Dios es un Dios de experiencias. Usted puede leer la Biblia y entender que cada persona que tuvo una experiencia con Dios cambió. Diga: cambió. Toda persona que tuvo una experiencia con Dios cambió. Ahora, cuando yo hablo de experiencias, escúcheme esto antes de desarrollar el tema.
Cuando yo hablo de experiencias con Dios, no estoy hablando de que un ángel se apareció. No estoy hablando de que usted tuvo una visión. No estoy hablando de que algo se le apareció en la noche mientras oraba, o alguien lo tocó, o una voz que le dijo, hijo mío. No, yo no estoy hablando de esa experiencia. Yo estoy hablando de las experiencias personales, de la vivencia diaria, del caminar diario, de no orar por orar, sino de orar porque sabes que cuando oras te encuentras con Dios. Yo estoy hablando no de cantar por cantar, sino que cuando tú y yo cantamos porque sabemos que Dios me está escuchando. Que cuando ayuno no para aguantar hambre, sino que ayuno porque quiero estar en relación con Dios. De esa experiencia estoy hablando. Pastor, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo tener una experiencia con Dios? Yo quiero que usted se dé cuenta que el experimentar a Dios no es solamente pensar religiosamente en Él, sino sentirlo en todo nuestro ser. Cuando hablamos de experimentar, debemos entender que es sentir algo, es probar una cosa. Recuerde que no es lo mismo que te cuenten algo a que tú lo hayas vivido en tu propia experiencia. Hay gente que dice, vieras qué lindo lo que sentí. Y la gente le dice, ¿qué sentiste? Hoy, y hasta que los vellitos se me paran aquí, dice la gente, lo que me estás diciendo. Una cosa es que te cuenten y otra cosa es que tú lo vivas. Y la mayoría de creyentes hoy en día están de puro cuento, nada de experiencia. La mayoría de creyentes está de que, ay, qué lindo estuvo. Ay, no me diga. Ay, qué hermoso, pero nunca han sentido ni papa. Cuando tú sientes a Dios, cambias. La Biblia es enfática, clara y concisa cuando dice que toda la gente que tuvo una experiencia con Dios a través de las páginas de la Biblia cambiaron su forma de ser. Por eso la primera cosa para cambiar, o la primera cosa para tener una experiencia con Dios, lo primero que hacer es cambiar la mente. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra forma religiosa de ver las cosas. San Pablo dice en Romanos, renovados en el entendimiento de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. O sea que el hombre va a entender a Dios, va a captar a Dios, va a vivir para Dios, va a entender a Dios, va a conocer la voluntad de Dios cuando cambie su manera de pensar. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que Dios es un Dios de lejos. Se nos ha enseñado a través de la mente religiosa en la cual fuimos formados de que Dios está muy lejos de nosotros. Se nos ha enseñado en nuestra mente religiosa que Dios es un Dios tan santo, tan santo, tan santo, que usted y yo no lo podemos ¿qué? Tocar. Se nos ha enseñado que es un Dios tan bravo de que cuando usted hace cualquier cosita, Él te da un garrotazo. Nos han presentado un Dios horrible. Nos han presentado un Dios enojón, bravucón. Es lo que la mente religiosa nos ha metido. Si no haces esto, te va a ir mal. Si haces esto, el Señor te va a golpear, el Señor te va a castigar, el Señor aquí. Y entonces la gente hoy en día busca a Dios no porque lo ama, sino porque tiene temor de que no le pase nada. Pero cuando tú tienes una experiencia con Dios, entiendes y comprendes que tu mente cambia, porque no comienzas a ver un Dios enojón, no miras un Dios bravucón, sino que miras un Dios amoroso, un Dios que quiere estar cerca de ti, un Dios que quiere amarte, un Dios que quiere caminar contigo, un Dios que quiere ayudarte, un Dios que quiere levantarte, un Dios que quiere comunicarte.
contigo, un Dios que quiere hablar contigo, que quiere tomarte de la mano y caminar contigo y decirte: yo te amo, hijo mío, yo te amo. Si queremos una experiencia con Dios, necesitamos cambiar la manera de pensar. Deja de pensar de que tú no puedes tocar a Dios. Deja de pensar de que Dios está muy lejos de ti, cuando la Biblia dice que Dios está cerca de nosotros. La mente religiosa nos ha echado a perder la relación con Dios. Tenemos que entender que necesitamos cambiar la mentalidad para poder acercarnos a Dios. La manera en que la gente religiosa piensa sobre Dios es que lo miran como un ser supremo que está tan lejos de nosotros que lo que nosotros hagamos nunca podemos satisfacerlo a Él. Por eso es que la gente religiosa para agradar a Dios, para tener experiencias con Dios, hacen sacrificios. Algunos hasta se golpean, otros se despedazan las rodillas haciendo mandas o demandas, como quiera que le llame usted. Se golpean, se flagelean, porque dice: ¿para acercarse a quién? Y Dios lo único que pide es tu corazón. Dios lo único que quiere es que tú le des la oportunidad de que Él se manifieste a ti para que tú cambies. Experiencias con Dios es lo que la iglesia necesita hoy. No necesitamos tanta teología. Y sabe que me gusta la teología, enseño teología, pero no necesitamos tanta teología. Lo que más necesitamos son experiencias con Dios. Hombres y mujeres que hablen con Dios y cada vez que hablan con Dios, Dios los cambie. Hombres y mujeres que se metan en la presencia de Dios y la gloria de Dios caiga y los transforme. Como Moisés, cuando entraba a la presencia de Dios, la gloria, la chequina de Dios caía y el rostro de Moisés se ponía tan brillante que cuando salía el pueblo no podía ver, y tenía Moisés que ponerse un trapo en la cara para no alumbrar tanto al pueblo, porque había estado en la presencia de Dios. Y cuando la gente lo miraba, la gente decía: Moisés viene de delante de Dios. Eso es lo que necesitamos, que la gente diga: este hombre, esta mujer, este joven, esta señorita ha estado con Dios. No es tanta religión lo que necesita el mundo hoy en día. No es tanta religión. No es andar tanto con la Biblia aquí debajo de la axila. Hoy en día es muy común, todo el mundo anda con la Biblia debajo de la axila, aquí debajo del sobaco. Y usted apenas ve a alguien y dice: ese es cristiano. ¿Cómo sabe usted que es cristiano? Pero tiene Biblia. ¿Quién te ha dicho que todo el que tiene Biblia es cristiano? Es un hermano porque lleva Biblia. ¿Quién te dice que todo el que lleva Biblia es hermano? Porque tenemos el concepto que todo el que tiene una Biblia es ¿qué? Es cristiano. Que todo el que tiene una Biblia va para... usted ve a cualquier persona el domingo con una Biblia y se va para la iglesia. Y usted no sabe que hay algunos que agarran la Biblia para escaparse de la casa, para que piensen que va para la iglesia. Porque el concepto religioso que tenemos es que todo es así. Vemos una persona con falda larga, todo larga. Esa es hermana. Porque nos han metido en la mente que todas las que usan falda larga son hermanas. Ven a alguien con una enagua corta, esa no es cristiana. Y a lo mejor esa es la cristiana y la falda larga no es cristiana. ¿Por qué? Porque pensamos que las experiencias con Dios son por medio de la religión. Y si usted estudia la Biblia se da cuenta que los religiosos fueron los que se alejaron de Dios, y los pecadores, los que no tenían nada, fueron los que se acercaron a Dios.
Necesitamos una experiencia, pero hay que cambiar esto. Deja de pensar como religioso o religiosa y comienza a pensar como Dios dice que hay que pensar. Piensa como Cristo piensa. Hermanos y hermanas, déjeme decirle algo. Durante muchos años yo fui esclavo de la religión. Yo voy para 37, 36, 37 años de ser pastor, predicar y ser pastor. Los primeros años, cuando me convertí bien joven, me convertí en una iglesia legalista. Legalista. Y creíamos que todo lo que se hacía ahí era lo correcto, lo único. Yo moría por esa doctrina o moría por eso que me habían enseñado. Pasó el tiempo y me di cuenta que muchas de las cosas que me habían enseñado estaban equivocadas. Lo que pasa es que como yo entré con todo mi corazón, absorbí todo y creí que todo estaba correcto, pero después con el transcurso del tiempo comencé a ver y a estudiar y Dios me permitió ver las cosas y estaba completo. Hay cosas que estaban fuera, cosas que no tenían. Por eso yo sé lo que es la religión. Yo sé lo que es la religión. La religión te presenta un cuadro y el momento de cuando tú te apartas de ese cuadro ya estás pecando, estás mal. Aunque dentro de ese cuadro tú estés haciendo cosas que no le agradan a Dios, pero mientras estás en ese cuadro estás bien. Pero cuando tú tienes una experiencia con Dios, te das cuenta de que todo eso es basura. Por eso San Pablo dijo una cosa especial después de que él tuvo una experiencia con Dios. Cuantas cosas eran para mí de valor, voy a hacer una paráfrasis. Todas las cosas que para mí tenían valor, todas las cosas que para mí eran importantes, ahora las estimo o las considero como basura con tal de agradar a Dios. Cuando Pablo estaba hablando esto, estaba hablando de su forma de pensar, de lo que le habían enseñado los maestros de la ley. No estaba, escúchame bien, no estaba despreciando la ley ni el conocimiento que había adquirido, sino la forma errónea en que le habían enseñado a Pablo. Porque cuando tuvo el encuentro, cuando tuvo la experiencia con Cristo, toda su manera de pensar, toda su teología, toda su forma de actuar cambió porque encontró al Dios verdadero. Cuando tú y yo encontramos al Dios verdadero, hay una experiencia diferente, aleluya. Ya nadie tiene que decirte, oye, sino que ya tú sabes que es verdad. Cuando tú tienes una experiencia con Dios y conoces a Dios, tú sabes quién es de Dios y quién no es de Dios. Se te pueden disfrazar y te pueden poner un montón de barniz y uno dice... La gente que no sabe dice, este es, pero cuando uno conoce verdaderamente a Dios dice, este es puro barniz. Porque el que tiene una experiencia con Dios conoce al que tiene una experiencia con Dios porque hablan el mismo idioma. Sienten lo mismo. Palpitan, comen lo mismo. Pero para eso hay que cambiar la mente. Hay que cambiar la forma de pensar. La mentalidad tiene que ser cambiada de una mentalidad religiosa a una mentalidad de experiencia, a una mentalidad de cambio. Es necesario que entendamos que cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y nos ponemos en el orden de la palabra de Dios, nuestros ojos se abren y nuestro entendimiento se comienza a abrir para entender y comprender a Dios. Amén. Cuando usted y yo cambiamos de mentalidad, entendemos
que para experimentar a Dios necesitamos acercarnos con un corazón sincero. Necesitamos acercarnos con un corazón limpio. Y necesitamos acercarnos con una actitud correcta. Amén. Un corazón limpio, un corazón santificado y una actitud correcta. Usted busca la palabra de Dios, quiere una experiencia con Dios, comienzas a estudiar la palabra, comienzas a cambiar tu manera de pensar de cómo es que se busca a Dios. Porque, escucha aquí, hago un paréntesis. A veces en nuestra mente religiosa nos han enseñado de que la única manera de orar es ¿qué? Es de rodillas. O la única manera de orar correctamente es venir al altar, tirarse. Pero busquen la Biblia y se da cuenta que hay un montón de formas de orar. Con manos arriba, con manos abajo, caminando, acostado, sentado, parado, con voz alta, con voz despacita, gritando, no gritando. Entonces, cuando tú tienes una experiencia con Dios, tú sabes que las formas de orar es lo menos, lo importante es el corazón. ¿Por qué? No quiero ofender a los que estamos acá y los que nos están viendo, no quiero ofender a nadie. Pero yo desde mucho tiempo atrás me acuerdo en muchas congregaciones donde voy a predicar, donde he ido a predicar, que la gente tiene la costumbre de entrar directamente todos ¿a dónde? Al altar y ahí orar y levantar. Está bien, yo no critico, está bien, está bien. Pero ¿qué pasa cuando una persona entra y no pasa y hace lo mismo? ¿Cómo lo miran? ¿Cómo lo miran los que fueron a orar? Pero si ese hombre llega y se sienta y comienza a alabar, ¿usted cree que no está orando? ¿Está orando o no está orando? Pero como tenemos una forma sola, creemos que no. Eso es lo que yo quiero que usted cambie. Lo que yo quiero que usted entienda es que usted es libre para adorar a Dios como Dios quiere que usted lo adore. Si quiere de panza, si quiere con las manos arriba, si quiere, hermano, en esta congregación no hay temor, amén. En esta congregación no tenemos, si usted quiere caminar y correr, alabar a Dios, alábelo, glorifique a Dios, amén. Ahorita más bien en esto estamos calmados. Tiempo atrás tenía unos hermanos que eran mi amado hermano Lino. Yo estaba predicando como ahora y cuando lo miraba que estaba corriendo, y él y el papá y la mamá, en paz descanse, y la mamá y todos venían detrás ahí, brincaban, saltaban. Porque hermano, usted tiene libertad. Si usted aquí quiere gritar, grite, alaba al Señor, porque eso es libertad. Cuando usted dice amén es porque usted está sintiéndolo. Por eso cuando usted tiene una experiencia con Dios, hermano, a usted no le interesa ni el que está al lado ni el que está atrás ni adelante. Usted alaba y glorifica a Dios, amén. Si usted siente el toque de Dios, usted diga amén, gloria a Dios, amén. Si usted siente correr, corra. Si usted siente gritar, grite. Porque las experiencias con Dios, solamente que las vive, las puede sentir y las puede entender. Y el que ha experimentado a Dios también puede entender. Cuando usted mira a alguien dice, gloria a Dios, aleluya. Hay gente que dice, está fuera de orden. Vaya, cálmelo. Por favor. ¿Para qué lo va a calmar si él está sintiendo la presencia de Dios?
Si usted no la siente, ¿qué culpa tiene el otro que la esté sintiendo? Amén. Las experiencias con Dios, solamente el que ha pasado por eso puede entender al otro. El que nunca ha tenido una experiencia con Dios no puede sentir lo que el otro siente. Cuando usted no ha sentido el deseo de correr por Dios, usted no puede entender lo que están corriendo. Cuando Orlando canta ahí, cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me rescató, quiero correr. Yo no corro por correr, yo no corro porque todos corren, yo corro porque yo siento lo que Dios hizo en mi vida, amén. Cuando yo salto o brinco, yo no brinco por brincar, ustedes saben que a veces ni brinco, pero cuando siento lo hago. Por eso no podemos exigirle a todo mundo que brinque, que salte, porque si no ha tenido una experiencia, ¿cómo lo va a hacer? ¿Me entiende? Pero cuando usted tiene una experiencia, todo cambia. Nadie está brincando y tú estás brincando solito, amén. Pero no puedo decirle, brinquen hermanos, brinquen, que el que no brinca, no. Yo no puedo exigir, escúcheme, yo no puedo exigir a usted algo que usted no ha experimentado. Yo puedo hacerlo porque yo lo he experimentado, pero yo no puedo decirle hágalo si usted no lo ha experimentado. Es más, le aseguro que cuando usted lo experimente, hermano, usted va a brincar como los becerros de la manada, como decía David. Amén, hermano. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Denle un aplauso fuerte a Dios. Hay que cambiar la mente. Hay que cambiar la mentalidad. Hay que comenzar a pensar como Dios quiere que pensemos. Si queremos una experiencia con Dios, hay que pensar como Dios piensa. Hay que actuar como Dios quiere que actuemos. Lo religioso a un lado. Es más, se lo digo con todo mi corazón y se lo digo con todo mi amor. Deje a un lado todo lo religioso que le enseñaron. Deje a un lado y permita que el Espíritu de Dios comience a llevarlo por la senda de la libertad de Él. Porque la Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad. Hoy en día tenemos un montón de gente atrapada, amarrados. Quieren moverse, pero a mí me enseñaron que la danza es del diablo. A mí me enseñaron que la danza es carnal. A mí me enseñaron que gritar aleluya, gloria a Dios, es falta de respeto en la casa de Dios. Son cuestiones religiosas que te han metido, amén. ¿No dice el Salmo 100, el Salmo 150? Todo lo que respira, ¿alabe qué? Alabarle con salterio, con decacordio, con trompeta, con todo, alabe, todo lo que respira, alabe a Jehová. Cuando tú tienes una experiencia, oh, aleluya. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, hermano, todo cambia, pero todo está aquí. Hay que cambiar la mente para comenzar a experimentar a Dios, amén. Hay que cambiar la mentalidad para comenzar a ver un cambio en nuestras vidas. Antes decía, no lea mucho la Biblia, porque el que lee mucho la Biblia se vuelve loco. Si usted lee mucho la Biblia, se vuelve loco. Entonces, creyentes que no leen la Biblia para no volverse loco, amén. No ayune, porque el que ayuna mucho y eso, se muere, le da leucemia. No vaya mucho a la iglesia, porque ¿para qué perder el tiempo tanto en la iglesia? Entonces la gente nunca aparece, amén. Tenemos un montón de conceptos religiosos que están acá. Y hasta que no saquemos muchas cosas religiosas, no vamos a tener una experiencia con Dios. Yo lo que quiero que entiendan hoy es, Dios anda buscando gente
que quiere experimentar su poder con Él. Dios anda buscando hombres y mujeres que estén dispuestas a decirle: Dios, yo quiero un cambio en mi vida. Pero para que ese cambio se haga una realidad, para que esa experiencia con Dios se haga una realidad, es necesario, hermano, cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Amén. Yo voy a leerles dos versículos, dos capítulos, dos cosas, y después paso a otra cosa. Mira lo que dice Efesios 4:17. (4:17) de Efesios. ¿Listos? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su ¿qué? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Escuche, hago un exegesis de ese versículo. Que ya no andéis como los otros gentiles. Paro ahí. Cuando Pablo dice ya no andéis como los otros gentiles, ahora recuerde que Pablo le está escribiendo ¿a quién? Al pueblo de Dios. No le está escribiendo a gente de fuera de la iglesia, a gente que estaba en la iglesia. No andéis como los otros ¿qué? Gentiles, que tienen el entendimiento ¿qué? Entenebrecido, oscurecido, bloqueado, como quiere entender. Porque la mayoría de gente, cuando usted le habla de lo que le está pasando en su vida espiritual, como ellos son ignorantes, no pueden entender lo que usted está pasando, y entonces ellos comienzan a decirle: ten cuidado, ¿no será una secta? Ten cuidado, porque un familiar mío estuvo metido en eso y se volvió. Por eso no andéis como los otros andan, porque la mayoría de gente tiene entendimiento ¿qué? Entenebrecido. Ahora mire qué interesante. Pablo les dice a los hermanos de Éfeso que cambien, que no anden, que no piensen como los demás, porque los demás tienen el entendimiento entenebrecido, causa por la dureza de su corazón. Escuche esto. ¿Por la dureza de qué? ¿Sabe por qué mucha gente no experimenta a Dios? Por la dureza de su corazón. Porque creen más lo que otras personas dicen que lo que Dios dice. Tienen el corazón endurecido. A mí me enseñaron así y así me muero. No importa que el pastor Chacón, el que sea, diga yo creo esto y punto, amén, nada más. Amén. Endurecen el corazón para no experimentar cosas nuevas. Y la Biblia dice que las misericordias, las bondades de Dios son nuevas cada día. Amén, hermanos. Tenemos un Dios de cambio. Diga, nuestro Dios es un Dios de cambio. Diga conmigo. Él es un Dios que todo el tiempo está cambiando. Cada día está trayendo frescura a nuestras vidas. La mente religiosa no nos permite ver los cambios de Dios. La gente religiosa no nos deja meternos en la presencia de ¿quién? A veces nos metemos en la presencia de Dios y estamos sintiendo a Dios y paramos. Paramos porque decimos, ay, y si me pasa algo, es que a mí me enseñaron de que a veces cuando uno está así, hay espíritus raros que se le meten a uno. Es como hay gente que cree que el hablar en lenguas son lenguas endemoniadas. Ese está endemoniado porque está hablando así. ¿Quién dice? Las lenguas son de Dios. Son un don de Dios. Gente que dice, no, eso es para el tiempo de los apóstoles. No. La Biblia es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. Amén, hermanos.
Las lenguas no han cambiado. Pero usted puede experimentar esas lenguas solamente hasta que usted ¿qué? Cambie su manera de ¿qué? De pensar. Porque a nosotros nos decían que las lenguas eran ¿de qué? Del diablo. Y cuidado cuando usted oye hablar a alguien, porque son lenguas del diablo. Amén. Y el diablo se le puede brincar a uno. Amén. Y hay gente que ve. Usted no va a experimentar a Dios hasta que cambie su manera de ¿qué? De pensar. Amén. ¿Cuántos están acá? Un texto más. Vamos ahí a Hechos 17, 27. Hechos 17, 27. Para que usted se dé cuenta de que cuando usted cambia su mentalidad, se da cuenta que Dios está cerca de usted. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que Dios qué? ¿Dónde está Dios? ¿Cerca de quién? Entonces no está tan lejos como nos habían ¿qué? Dicho. Nos habían dicho que Dios estaba muy lejos, que solamente gente muy ¿qué? Muy santa. Entonces gente muy inmaculada, gente muy santificada podía acercarse a Dios. Usted no ha oído el dicho que a veces le dicen a uno, la gente a veces le dicen a usted que Dios lo escucha más, usted que está más cerquita de Dios, ore por mí. ¿Cuántos han oído eso? Porque la gente tiene un concepto de que él o ella es que impura para acercarse a Dios, cuando Dios dice que Él está cercano a todos. Clama a mí, yo te responderé. Buscadme y me hallaré. Llamad y os abrirá. Pedid y se os dará. Pero la mente religiosa nos ha enseñado de que solamente los muy santos son los que Dios escucha. Hoy yo quiero que usted entienda que Dios quiere tener una experiencia con usted. Quiere caminar con usted, quiere hablar con usted, quiere dormir con usted, quiere comer con usted, quiere ir de la mano con usted por toda su vida. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Esa mentalidad religiosa, dígale, mentalidad religiosa, mentalidad religiosa, fuera. Venga a alabar a Dios con libertad, aleluya. Mentalidad que nos pone y nos amarra para no sentir a Dios. Amén. Me acuerdo hace muchos años en los púlpitos, en la parte de atrás, había unas palabras famosas que decían: Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Y entonces entraba uno y creían, oiga, no estoy haciendo mal, escúcheme. Mucha gente cree que esto es el lugar ¿qué? Santo, santísimo, amén. Hermano, esta es parte de este templo, amén, hermanos. No es el lugar santo ni el lugar santísimo, porque ni siquiera estamos en un templo como debe ser, amén. Porque esto ni es templo. Cuando usted mira la Biblia, esto no es templo. Esto es un lugar de reunión, amén. Pero lo que quiero decirle es que era calle delante. Entonces la gente creía que los que tenían que estar ahí arriba eran ¿qué? Inmaculados. Amén. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Tenemos que darnos cuenta de que sí, ese lugar es importante, pero lo más importante no es el lugar,
Lo más importante es mi vida. Entienda lo que le estoy diciendo. Experimente a Dios cambiando su manera de pensar. Deje de decir que usted no es digno de recibir la bendición de Dios. Deje de pensar que Dios a usted no lo escucha. Deje de pensar de que usted no puede tocar a Dios. Deje de pensar que Dios no tiene cuidado de usted. Cambie. Dios lo ama, Dios lo cuida y Dios quiere tener una experiencia con usted. ¿Cuántos alaban a Dios? Por medio de una mente cambiada, pero también podemos experimentar a Dios por medio de la intimidad con Dios. Escúcheme esto que le estoy diciendo. Vaya conmigo al Salmo 27:4. ¿Listos? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Una cosa he demandado, ¿a quién? Escúcheme esto. Si usted y yo queremos tener experiencias con Dios, tenemos que aprender a tener intimidad con Dios. Amén. Ahora, cuando hablamos de intimidad, estamos hablando de una relación profunda y de todo corazón. Usted no puede conocer a una persona si no tiene intimidad con esa persona. Usted puede decir, yo conozco a aquel, porque lo ha visto 2 o 3 veces. Pero decir yo conozco a aquella persona porque lo he visto 2 o 3 veces, eso no es conocer a una persona. Usted puede decir yo conozco a aquella persona porque ha vivido con esa persona, tiene años de conocer a esa persona. Aquel es mi amigo porque solo una vez le dijo hi. Es mi amigo. ¿Y cómo es tu amigo? Es que hace como un año él me dijo hi. No, aquel es tu amigo porque ha caminado contigo, ha jugado contigo, ha estudiado contigo, ha compartido contigo, has comido con él en la casa, has participado con él. Y ese es el problema que pasa con mucha gente. Yo conozco a Dios. Conozco a Dios porque hace un año que le dije, Señor, entra a mi corazón, y de ahí en adelante nunca más volvió a orar. Nunca más volvió a leer la Biblia. Nunca más pudo tener comunión con Él. Entonces, ¿cómo vas a tener relación con Dios? ¿Sabes? Es lo que decía Job. De oídas te había o qué, mas ahora mis ojos te miran. La experiencia no es solamente oír. La experiencia con Dios es mirar a Dios, tener un encuentro con Él. Amén. No es solamente decir yo conozco a Dios porque hace tantos años lo recibí en mi corazón, no, sino porque tú dices yo tengo una experiencia con Dios, yo conozco a Dios porque todos los días hablo con Dios, porque todos los días me encuentro con Él. Como dice como dice este muchacho Adrián Romero, antes de que salga el sol, yo quiero tener una cita contigo. Amén. Experiencia con Dios es a través de intimidad. Intimidad es relación profunda. Intimidad es conocimiento profundo. Intimidad es tener un acercamiento cara a cara con una persona. En nuestro caso particular, para tener experiencia con Dios hay que tener una relación de intimidad con Dios. ¿Y qué significa una relación de intimidad con Dios? Comunión continua.
No oro solamente cuando voy a comer. Oro en la mañana, oro al mediodía y oro en la noche cuando como. Y algunos hasta se atreven a decir: lo que te dije en la mañana te digo ahora en la noche. Amén. Comunión con Dios produce experiencias. Dime una cosa, principalmente los que estamos casados. ¿No es cierto que con el tiempo usted comienza a conocer más a su esposa, a su esposo? ¿Ah? ¿Sí o no? Recién casados, de novios, todo era como: ¡wow! ¡Qué mujer, qué hombre, aleluya! No cambiaba nada. Alguien le decía: ten cuidado, cállate la boca, tú no sabes. Ahora pasan los años y te dicen: tenías razón. Porque con el tiempo tú conoces la persona. ¿Amén? ¿Sí o no? Lo mismo sucede con Dios. A medida de que tú te metes con, oh aleluya, a medida que nos metemos con Dios, a medida que tenemos relación con Dios, a medida que nos profundizamos con Dios en oración, en búsqueda, en clamor, en adoración, en alabanza, Dios comienza a revelarse y la presencia de Dios comienza a ser una realidad en nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Nadie podrá tener una experiencia maravillosa con Dios si no tiene intimidad diaria con Él. Y la primera cosa que necesitamos en la intimidad es la oración. La oración es el camino para llegar a Dios y disfrutar de su presencia. El profeta Jeremías declaró: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Solamente por medio de una vida profunda de oración es que nosotros podemos llegar a tener intimidad con Dios. Usted puede ver la vida de Abraham, la vida de Moisés, la vida de Elías, la vida de David. Fueron hombres de oración. Tenían experiencias porque tenían comunión con Dios. Daniel tuvo experiencias grandes porque era un hombre de oración. Y en la oración Dios escucha esto, es en la oración donde Dios se manifiesta y nos lleva a experiencias personales con Él. ¿Sí la agarró, hermano? Si usted no ora, si yo no oro, nunca vamos a tener experiencias con Dios. La gente nos va a contar: vino un ángel y me visitó. Y usted dice: mentiroso. El Señor se me presentó. Este quién sabe a quién quiere impresionar. Yo estaba orando y se me presentó una luz y alguien me tocó. Oí la voz de Dios que me dijo: hijo amado. Mentiroso. Eso lo decimos porque no tenemos experiencias con Dios. Pero cuando tú oras y alguien te cuenta, tú dices: es cierto, porque a mí también me pasó. A mí me visitó el ángel, a mí me visitó el Señor. Yo oí la voz de Dios. Usted dice: es cierto. Pero todo comienza en la oración. ¿Queremos experiencias? Oh, yo quisiera ver un ángel. Yo quisiera que Dios me hablara. Pero como si nunca oras. Yo quisiera que Dios me tocara y me dijera: hijo, a mí Dios me ha pasado la mano. Yo he mirado ministrando cómo Dios pasa y toca la vida de las personas. Por eso cuando alguien me dice, yo le digo: yo lo creo. A veces hay gente que me dice: usted no me va a creer. Yo le creo, porque yo lo he pasado. Mi esposa y yo, desde que estábamos jóvenes, desde que comenzamos, hemos tenido experiencias maravillosas. Ella es una mujer que Dios le da experiencias grandes. Desde que éramos novios, Dios la usaba tremendamente. Amén. Pero hay que pagar el precio de la oración. Si no oras, no hay nada. Porque la oración te prepara para entrar a la presencia de Dios. Amén, hermanos.
La Biblia habla que la oración es necesaria para tener esa experiencia con Dios. Amén. Pero aparte de la oración se necesita una vida llena de la palabra de Dios para experimentar a Dios. Amén. Una vida llena de la palabra. Es necesario conocer la palabra, porque por medio de ella Dios se revela acerca de lo que Él a nosotros. Usted no puede conocer a Dios si no conoce su qué. Porque en la palabra, escuche esto que le voy a decir, en la palabra se revela al Dios de la palabra. En la palabra está todo lo que Dios es. Y usted no puede conocer a Dios si no conoce la palabra. ¿Cómo vas a decir que tienes una experiencia si no conoces al Dios de la experiencia? Nosotros leemos todos los chismes que hayan. Compramos las novelas, compramos los periódicos, compramos todo. Que se divorció el actor aquel, qué bárbaro, le pegó los cuernos a aquella, acá, qué bárbaro. Todos se lo saben, pero no se saben lo que dice la Biblia. No tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para estudiar la Biblia. Yo hablo de estudiar, no de leer. Una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida. Cuando usted estudia la palabra comienza a darle revelación y comienza a enseñarle al Dios al cual usted le sirve. Por eso el Señor le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, para que entonces todo lo que hagas sea prosperado y todo te salga bien. Pero no te olvides de la palabra, medita en ella de día y de noche. Cuando usted y yo meditamos en la... Oh, gloria a Dios, yo siento la presencia de Dios. Cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios, esa palabra nos revela al Dios de esa palabra. Tú estudias la palabra y te das cuenta cuál es el Dios al cual tú le estás sirviendo. Y cuando tú encuentras al Dios que tú le estás sirviendo, dices: ay, Dios. Y comienzas a meterte y Dios comienza a darte revelación y comienza a tener experiencias con Él. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Hay que volver a la palabra. Diga conmigo: hay que volver a la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra nos revela al Dios de los cielos. Es en la palabra que encontramos quién es Dios. Es en la palabra que encontramos cómo se mueve Dios. Es en la palabra que encontramos cómo actúa Dios. Es en la palabra como encontramos quién es Él y qué pide Él de mí y cómo puedo yo agradarlo y cómo puedo experimentar yo. Es en la palabra que encontramos los grandes hombres que pasaron cosas como nosotros. Es allí. Pero si no la leemos, nunca vamos a conocer a Dios. ¿Quién es Maradona? Todo el mundo sabe quién es Maradona. Pelé. ¿Quién es Pelé? ¿Quién es Maradona? Todo el mundo sabe. Y Pelé jugó con el Santos de Brasil, fue campeón en 1957, llegó la copa acá para acá. Maradona acá con la mano de Dios que metió el gol del Cana. Todo el mundo lo conoce. Y después usted le dice: ¿quién es Jesús? ¿Cuál? ¿Sabía que Jesús te ama? ¿Cuál Jesús me ama? Todo el mundo conoce a los hombres, nadie conoce a Dios. Porque los mismos creyentes se saben todo de todos los deportistas, de todos los famosos, de todos los cantantes. ¿Y viste la última canción de fulano y tal cual? Aquel de los... Aún los mismos cristianos se saben las últimas canciones. Y le pregunta a uno: ¿y qué dice la Biblia? Ay, todavía no leí ese versículo. ¿Amén? Dígale que está a su lado, le están hablando. Tercer lugar, para tener intimidad con Dios y tener experiencia con Dios, necesitamos oír la palabra
y ponerla en práctica. Óigame, oír la palabra y ponerla en práctica. Porque a veces oímos, leemos, pero no la practicamos. Entonces, ¿cómo vamos a tener experiencias con Dios? Yo conozco la palabra. Yo sé lo que la Biblia dice. No me diga, yo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿De qué importa que usted lo sea si no lo pone en práctica? El diablo sabe la palabra también, ¿y acaso la pone en práctica? ¿No dice la Biblia que el diablo cree y tiembla, pero acaso obedece? Yo sé lo que la Biblia dice. A mí no tienen que decirme nada. Yo sé lo que la Biblia... Sí, ¿de qué vale que usted sepa si no lo pone en práctica? Usted tiene que oír la palabra y ponerla en práctica. No siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Si usted quiere tener experiencia con Dios, tiene que practicar la palabra. La Biblia dice ame, tiene que amar. La Biblia dice perdonar, hay que perdonar. La Biblia dice que hay que dar, hay que dar. La Biblia dice que hay que orar, hay que orar. La Biblia dice que hay que buscar a Dios. La Biblia dice el que me busca me encuentra, hay que buscarlo. Ay, yo sé lo que la Biblia dice, yo sé. Sí, de nada sirve que yo sé, si no se pone ¿qué? Práctica. ¿Cuántos están acá? Dios quiere que conozcamos su palabra. Dios quiere que nosotros oigamos y pongamos en práctica la palabra, porque cuando las oímos, lo ponemos en práctica, nos apartamos de cualquier cosa que a Dios no le agrada. Amén, hermanos. Amén. Para tener experiencia con Dios es necesario tener una vida de obediencia total a Dios y su palabra. Amén. Recuerde que la obediencia es el camino más rápido y directo para tener intimidad y experiencias con Dios. Y ahí les hablo de Josué. Josué fue un hombre que escuchó la palabra, obedeció la palabra, y usted vio las experiencias que tuvo Josué. Amén. Cuando las murallas, Dios se le presentó, Dios le dijo lo que tenía que hacer, lo hizo y todo se cayó. Cuando le dijo que pasaran por el río, pasó por el río con los sacerdotes, todo, y Dios. Cuando le dijo que entrara y tomara posesión, entró y tomó posesión. Todas esas experiencias de conquista, de ver milagros, de ver el sol. Cuando Josué persiguió a los enemigos, le dijo: sol, detente en Gabaón. El sol se detuvo. Y hasta el día de hoy, según la NASA, escuche esto, según la NASA, hasta el día de hoy hay un día perdido en la historia del hombre, de la humanidad. Y es el día cuando Josué le dijo al sol que se parara. ¿Por qué ese hombre tuvo esa experiencia de parar el sol? Porque era un hombre que conocía a Dios. Cuando usted conoce a Dios, puede parar el sol, simbólicamente hablando, de todos sus problemas, todas sus dificultades, porque usted sabe que Dios le va a dar la victoria a usted. Amén. ¿Me doy a entender? Experiencias, pero hay que buscar la palabra, hay que estudiarla, hay que obedecerla. Amén. Y por último, tenemos que tener una vida de adoración a Dios. ¿Quiere tener experiencias con Dios? Métase en adoración. La hora ha venido y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a qué? Al Padre en espíritu y verdad. ¿Qué le estoy diciendo? La adoración es un estilo de vida. A veces estamos adorando a Dios y la gente está viendo, se quemó el foco de ahí del centro. Estoy viendo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 focos no sirven. Estamos adorando a Dios, están contando los focos.
Estamos en la presencia de Dios. Hay que decirle al pastor que ponga focos nuevos. Estamos adorando a Dios y estamos viendo para allá. Mira, falta la bandera de mi país, no está. Estamos adorando a Dios y algunos están con la limita. Otros dicen, ay, voy a tener que cortarme las uñas, también largas, parezco un gavilán ya. En plena alabanza, en plena adoración, hermano. En vez de estar adorando y glorificando a Dios, amén, están pensando en los frijoles que dejaron en la casa, amén. Por eso no tiene. ¿Sabe usted que en adoración hay experiencias con Dios? ¿Quiere que Dios le toque la cabeza? Escuche. ¿Quiere que Dios le hable al oído? ¿Quiere que Dios le haga, mi hijo, te amo? ¿Quiere sentir un soplido? ¿Lo quiere? Métase en la adoración. Olvídese del que está al lado. Olvídese del que no vino. A veces estamos adorando y estamos viendo. Mira, no vino. Ay, no vino. Ay, no vino. Ay, no vino la hermana. Ay, los hermanitos no vinieron. Ay, no vinieron. Ay, ay. Y estamos, en vez de estar alabando, estamos viendo a ver quién no vino, quién vino. Amén. No, hermano, ¿a usted qué le importa quién vino y quién no vino? Dele gracias a Dios que usted vino. Alabe, adore a Dios y usted va a tener experiencias. Hermano, la Biblia dice que cuando usted y yo cantamos y adoramos, Dios baja. Escuche, Dios baja para escucharnos. Cuando usted y yo adoramos a Dios, Dios baja. Dios baja para escucharnos, porque la Biblia dice que Dios se mueve, Dios se pasea en medio de la alabanza de su pueblo. Y es ahí donde Dios se hace presente, y ahí es donde la gente lo ve, ahí es donde ángeles descienden, ahí es donde el poder de Dios cae, ahí es donde hay sanidades, ahí es donde hay milagros. El tiempo ha llegado. ¿Por qué usted cree? Yo a veces le digo a Orlando, le digo, Orlando, necesitamos meternos más. Tenemos que orar más. No es tocar por tocar. No es cantar por cantar. Es que cuando estamos ahí, estamos ministrándole a Dios. Y si tú no has tenido, si los músicos, si los cantores, si la gente, si el pueblo no ha tenido una experiencia con Dios, nunca puede dar nada mejor a Dios. Porque yo puedo saber piano y yo puedo tocar piano por tocar nada más. Pim, 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 pim. Y me sé todas las canciones, pero yo no siento ni papa de lo que estoy tocando. Porque no tengo una experiencia con Dios. Pero cuando yo tengo una experiencia con Dios, yo sé que no le estoy tocando a ustedes, le estoy tocando a Él y que Él merece lo mejor de mi vida. Entonces yo me entrego. Esa es la experiencia que Dios quiere. Cuando usted viene a este lugar, no viene para oír a Orlando, al grupo cantando, que cantan y tocan bonito, gloria a Dios. No vienen a oírme a mí porque predico bien o mal. Usted debe entender que cuando usted cruza esas puertas de la entrada, viene para adorar y comunicarse con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Viene para exaltarlo, viene para glorificarlo, viene para decirle, papá, yo te amo, te necesito. A su nombre. Si queremos una experiencia con Dios, Dios nos la va a dar. Y van a venir resultados. Cuando tenemos una experiencia con Dios, vienen resultados. Vamos a manifestar el poder y la gloria de Él sobre nuestras vidas. Seremos saciados de su presencia, aleluya. Nuestras vidas serán transformadas.
llegaremos a ser personas diferentes. Escuche, nadie que ha visto a Dios ha quedado igual. Nadie que ha tenido una experiencia con Dios ha sido el mismo. Cuando usted tiene una experiencia con Dios, hay un antes de Dios y un después de Dios. Nunca las personas que han tenido experiencia con Dios han vuelto a ser las mismas. Y se lo voy a comprobar bíblicamente ahora. Y en la vida nuestra, muchos de los que estamos aquí éramos drogadictos, perdidos, pecadores, pero ya no somos lo mismo. Hemos sido cambiados. Somos diferentes. Nos ofrecen y ya no aceptamos. Les hablamos de la vida de Cristo. Porque sabemos que algo ha pasado en mi vida. Algo ha pasado en mi vida. Algo ha pasado en mi vida. Él me ha cambiado. Él me ha transformado. Él me ha hecho libre. Gloria. Aleluya. Seremos bendecidos. Seremos prosperados. Tendremos mayor conocimiento de Dios. Aleluya. Oiga, hermano, cuando usted tiene una experiencia con Dios, todo cambia. Es más, cambia tu familia, cambian tus hijos, cambia tu esposo, cambia tu esposa. Las finanzas cambian también. Amén. Aleluya. Gloria. Las finanzas cambian, todo cambia. Todo cambia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios poderoso. ¿Cuántos de nosotros éramos miserables? ¿Cuántos de nosotros teníamos endeudamiento? ¿Cuántos de nosotros vivíamos de la caridad pública? ¿Cuántos necesitados vivíamos en miseria? Pero cuando tuvimos una experiencia con Dios, nos cambió, nos prosperó y nos bendijo. No teníamos casa, ahora tenemos casa. No teníamos carro, ahora tenemos carro. No teníamos nada, ahora tenemos. Porque cuando usted tiene una experiencia con Dios, conoce al Dios que todo lo cambia. ¡A su nombre! Hermano y hermana, y los que me escuchan, hay resultados cuando tenemos una experiencia verdadera con Dios. Tu vida cambia, tu familia cambia, todo cambia, pero es necesario un encuentro con Dios. Ejemplos de hombres que experimentaron a Dios. Moisés, Éxodo capítulo 3. Éxodo 3. Aleluya, ya voy llegando. Éxodo 3, 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció, ¿qué? El ángel de Jehová, ¿dónde? En una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a la vez, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás santo es. Cuando usted estudia la historia de la vida de Moisés, se da cuenta que después de ese encuentro, después de esa experiencia, Moisés no fue el mismo. Después de esa experiencia, Moisés se convirtió en el gran libertador, en el hombre de Dios para sacar a su pueblo de Egipto. El hombre que vio milagros, el hombre que vio caer comida del cielo, el hombre que vio el mar rojo abrirse, el hombre que vio a la tierra tragarse gente.
El hombre que cuando hablaba Dios lo respaldaba. Después de esa experiencia, Moisés no fue el mismo. Por eso antes de salir de Egipto, le dijo: Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Por eso en un momento le dijo: Señor, yo quiero ver tu gloria. Y el Señor le dijo: mira, Moisés, nadie puede verme a mí y quedar vivo, pero no te voy a pasar de frente, te voy a pasar de espalda. Y la Biblia dice que fue el hombre más que habló cara a cara con Dios. Después de esa experiencia, Moisés fue diferente. Un hombre que dejó todo para ir al desierto, pero sabía, ahí está la cosa. Iba por el desierto, pero sabía que no iba solo. Sabía que el Dios del cielo iba con él. Sabía que el Dios del cielo lo iba a cuidar. Sabía que el Dios del cielo lo iba a prosperar. Sabía que el Dios del cielo lo iba a librar. Cuando usted tiene una experiencia con Dios, sabe que no está solo, que Dios está con usted, que Dios camina con usted, que Dios lo prospera, que Dios lo bendice, que Dios lo liberta y que Dios le da la victoria. ¡Oh, a su nombre! ¡Oh, gloria! Cuando hay una experiencia con Dios, todo cambia. Te podrán decir: estás liquidado, y tú dirás: eso dices tú, pero yo creo que Dios me levanta. Jacob, Génesis 32:30. Moisés no fue el mismo. Jacob 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios que, y fue librada mi alma. Oiga, Jacob, antes de esa experiencia con Dios, era un mentiroso, era un ladrón, un impostor, un sinvergüenza. Tenía todas las cosas más malas. Decía que conocía a quién, a Dios, porque era el nieto el nieto de Abraham. Creía que conocía a Dios, pero era malo. Pero después de ese encuentro, la vida de él cambió. Después de esa experiencia cambió. Lea todos los versículos para atrás, los capítulos, y se da cuenta que va a buscar el perdón de su hermano, va a reconciliarse con la familia, restaura todo lo que había robado, comienza a vivir como una persona diferente, porque cuando la experiencia viene, la experiencia te cambia. La experiencia no te deja igual. Moisés cambió, Jacob cambió, aleluya. Los discípulos de Cristo cambiaron. Los discípulos de Cristo eran pecadores, comerciantes, pescadores, personas revolucionarias, personas que no valían nada. Jesús los agarró, y cuando Jesús les habló y Jesús les mostró a ellos el camino, y ellos tuvieron la experiencia de conocer a Jesús, la Biblia dice que ellos cambiaron. Por eso la gente decía: ¿no son estos del pueblo? ¿No son pescadores todos? ¿Cómo los oímos hablar con esa elocuencia? ¿De dónde sacaron esa manera de hablar? ¿Cómo se comportan? ¿No los oímos? ¿No son estos los vulgares pescadores? Y la gente decía: sí, pero han estado con Jesús. Cuando usted está con Jesús, se le pegan las mañas de Jesús. Amén. Cuando usted está con Jesús, se le pegan las mañas de Jesús. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar aprende. Amén. Amén. Ande con mentirosos para que vea que usted se vuelve un mentiroso. Amén. Júntese con Jesucristo para que vea que camina como Él, habla como Él, vive como Él,
cree como Él, actúa como Él, hace lo que Él hace y su vida es completamente cambiada. Aleluya. Jacob tuvo el encuentro y cambió. Moisés el encuentro y cambió. Los discípulos de experiencia y cambiaron. Y por último, San Pablo, Hechos 9, búsquelo en su casa. La conversión de Pablo, camino a Damasco, con órdenes, con cartas para ir a destruir la iglesia del Señor en Damasco. Pero yendo a Damasco, se le tuvo la experiencia con Cristo. Se le apareció una luz en el camino y lo tumbó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Yo te voy a enseñar lo que es perseguir a mi pueblo. Te voy a enseñar lo que es servirme. Y lo dejó ciego. 3 días ciego. Toda la gente se espantó. El ciego lo llevó a la casa de un discípulo. Luego le dijo a Ananías: Ananías, ve a la casa de Simón el curtidor en la calle 9 en la derecha. Ahí vas a encontrar a un hombre, Saulo. ¿Saulo? ¿El que mata? Sí, ese. Pero mira, no será una trampa, no, porque instrumento me he escogido para anunciar en mi evangelio a reyes, a grandes hombres. Ve, y él va a encontrar, él te va a esperar, y tú le vas a poner las manos sobre los ojos y él va a recobrar la vista. Y él entró, le puso las manos, hermano Saulo miró, y después de ahí Pablo fue diferente, Saulo fue diferente, la experiencia lo marcó. Déjeme terminar con esto. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, esa experiencia te marca para toda la vida. Y donde quiera que vayas, vas a llevar las marcas de Cristo. Aleluya. Hoy es el día especial. Hoy es el día especial. Hoy es el día especial para tener un encuentro personal con Dios. Hoy es el día especial para tener intimidad con Dios, para comenzar una nueva relación con Dios, para disfrutar la experiencia de Dios. Dios quiere darte a ti algo grande, mi hermano y mi hermana. Lo que la iglesia hoy más que nunca necesita es tener una experiencia con Dios. Que no te digan, que no te cuenten, experiméntalo tú mismo. Entra y disfruta de la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Levante sus manos ahí donde está. Levante sus manos ahí donde está. Levante sus manos. Adore al Señor por un momento. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos ahí. Levanta tus manos ahí. Es un tiempo especial, hermano. Es un tiempo especial. Es un tiempo especial. Un tiempo, ya Dios se está moviendo, te está tocando, te está tocando. Yo siento la unción de Dios que te está tocando. Siento el poder de Dios que te está tocando. Recibe, recibe, recibe. Está soplando algo nuevo. Algo nuevo se ha despertado en ti. Un deseo mayor se ha despertado en ti. Un hambre por Dios se ha despertado en ti. Te está tocando, recibe, recibe ahora. Se está moviendo, se está moviendo. Oh. Ven y llena esta casa con tu gloria. Cántalo, cántalo con todo tu corazón. Ven y llena esta casa con tu gloria.